En la siempre verde Bosnia, las ruinas omnipresentes están tan frescas como cuando dejaron de ser símbolos para convertirse en reliquias del pasado. La casa oficial de Tito a las afueras de Sarajevo, su estatua frente a los barracones militares ahora reconvertidos en universidad. 30 años después de su muerte, la figura de Josip Broz continúa estando presente, añorado todavía por algunos su modo peculiar de hacer política en las tierras del sur de los Balcanes. No es difícil de explicar, porque Tito marcó como político un periodo entre 1941 y 1980, cuando murió, realmente largo. Primero fue un relevante partisano durante la Segunda Guerra Mundial, un antifascista que ganó la guerra y luego organizó un Estado con sus compañeros en el que la mayoría de la gente, cuando les encontraba en la calle por aquel entonces, me decían que vivían bien. Así que si la gente compara lo que era su vida hace 30 años y cómo es ahora, fácilmente se dan cuenta de que antes vivían mejor. Lo cual es absurdo, es el mundo al revés, algo inusual, pero desgraciadamente esa es nuestra realidad. Sarajevo es denominada en los viejos libros de historia como una ciudad del destino, un lugar que marca un antes y un después en nuestra civilización. El museo de Gavrilo Princip, el joven serbo-bosnio que acabó con la vida del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, se levanta a pocos metros del magnicidio, del atentado que provocó la Primera Guerra Mundial. Hijo de un herrero, Josip Broz nació en una aldea entre Croacia y Eslovenia en 1892. Luchó en la Primera Guerra Mundial con el ejército austrohúngaro y fue hecho prisionero por los rusos justo antes de la Revolución de Octubre de 1917, en la que participó. Al final de la contienda se integró en el Partido Comunista de Croacia y en la década de los 30, conocido como Camarada Walter, Stalin le nombró secretario general del partido en Yugoslavia. Broz perteneció a la policía secreta del Kremlin, el NKVD, precursor del KGB, durante los años de las terribles purgas estalinistas. La leyenda de los partisanos comunistas se forjó en las colinas de Bosnia y en Sarajevo en particular, ocupada por los nazis en 1941. 2 años después, el primer ministro británico Winston Churchill enviaba un comando de sus fuerzas especiales para averiguar quién o qué se escondía detrás de aquel nombre, Tito. El primer ministro británico, Winston Churchill, envió a un veterano agente secreto, McLean, para que averiguara si se trataba de un comité o una organización terrorista, según la inteligencia aliada. El organizador Camarada Walter, a fuerza de mandar a diestro y siniestro, Tito, en lengua local, había sido rebautizado como Tito. Al poco tiempo, Churchill retiraba la ayuda militar a los otros rebeldes yugoslavos, los monárquicos serbios del general Draza Mihailović, conocidos como Chetniks, enemigos de los partisanos comunistas. La raíz está de una disputa histórica que emergería medio siglo después. Tito siempre estuvo las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial muy ligado a Bosnia-Herzegovina, porque las batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial fueron libradas en Bosnia-Herzegovina y porque desde luego Bosnia-Herzegovina siempre fue denominada la pequeña Yugoslavia por esas diversidades que siempre fueron extraordinariamente importantes y que gustaban a todo el mundo. Demokratska federativna Jugoslavia proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavia. A finales de 1945, con más de 1,5 millones de muertos, el Frente Popular, en el que se englobaban los comunistas, vota la abolición de la monarquía y la creación de la República Socialista de Yugoslavia.
compuesta por 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia, más 2 regiones autónomas, Sandžak y Vojvodina, 3 lenguas nacionales y 2 alfabetos, el latino y el cirílico. En 1948 Tito rompe con Moscú y con el Comintern, la internacional comunista de la que fue fundador. La Guerra Fría da lugar al marxismo liberal o titoísmo, como era conocida su particular gestión de Yugoslavia. Era la época de los refugios atómicos, como el del Estado en Konjic, a 50 kilómetros de Sarajevo, las montañas de su época partisana. El refugio fue construido entre 1953 y 1979 y era un secreto militar. Tenía capacidad para acoger a 300 personas, la cúpula de poder en Yugoslavia. En caso de un ataque nuclear a la ex Yugoslavia, la cúpula política y militar del país estaría protegida y mantenida en el bloque 8. En ese caso, también el presidente Tito, con su mujer y sus colaboradores más cercanos, estarían totalmente a salvo. En 1961, en Belgrado, Tito es proclamado secretario general del Movimiento de Países No Alineados, con Pandit Nehru de India y Abdel Nasser de Egipto. Otra vuelta de tuerca en la equidistancia personal de Tito entre el bloque comunista y Occidente. Sin olvidar la disidencia interna, personificada en el ex aliado partisano Milovan Djilas, encarcelado en 1953 por pedir el fin del Partido Comunista Único a favor de un sistema multipartidista y del fin del culto a la personalidad de Tito. El Café 25 de mayo, fecha del cumpleaños de Tito, es uno de los más frecuentados de Sarajevo, fundamentalmente por estudiantes universitarios. Tengo 30 años, pero viví 12 en aquel comunismo y creo que fue un periodo positivo, fundamentalmente para la economía, que iba muy bien. Ahora todo ha cambiado radicalmente. Si miramos estas fotos y vemos con quién era fotografiado, entendemos quién era, no solo en Yugoslavia, sino en todo el mundo, y más si lo comparamos con los políticos de ahora. Tito fue el primer y único líder de la antigua Yugoslavia y para mí es una gran inspiración porque no solo fue un gran dirigente, sino que construyó este país. Desgraciadamente en los 90 Yugoslavia desapareció. Hubo una gran guerra desde el 92 al 95 y creo que es triste. Haris Ilajic, actual presidente rotatorio de Bosnia-Herzegovina, pertenecía al gobierno de la República durante la guerra. Repetía que necesitaban armas para defenderse de un nuevo tipo de genocidio. A pesar de que Bosnia-Herzegovina había sido reconocida como Estado soberano por la ONU en abril de 1992, los líderes de Serbia, Slobodan Milosevic, y de Croacia, Franjo Tuđman, habían lanzado sendas ofensivas contra el territorio de Bosnia y de Herzegovina, respectivamente, amparándose en la idea de que en ambas vivían importantes minorías afines. They both were high prominent members of the Communist Party. Ambos habían sido miembros prominentes del Partido Comunista. En aquel tiempo los comunistas crearon su propia clase, viviendo prácticamente en un mundo diverso, el del liderazgo comunista. Eso es lo que tenemos hoy. Para mantenerse en el poder, ellos pararon el progreso de Yugoslavia en aquel momento, su aproximación a la Unión Europea, etc. Querían tener el control del país y estas son las consecuencias. El líder serbio Slobodan Milosevic comisionó política y militarmente al político Radovan Karadzic y al general Ratko Mladic, ambos de Bosnia, para llevar a cabo las peores matanzas y la peor campaña de limpieza étnica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Milosevic, hijo de suicidas, se suicidó en La Haya. Radovan Karadzic está siendo juzgado en ese tribunal. A Mladic no le quiere entregar el gobierno de Belgrado porque sabe demasiado.
Uno de los símbolos de la guerra fue la destrucción del cementerio judío de Sarajevo, el mayor del mundo después del de Praga. Los sefarditas, huidos de la España de los Reyes Católicos, se asentaron en la capital bosnia después de 1492, coincidiendo con la creación de aquel lugar estratégicamente situado en el corazón del Imperio Otomano en Europa. La única ciudad de Europa donde uno puede ver la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la mezquita musulmana y la sinagoga judía en 1 kilómetro cuadrado es aquí en Sarajevo. Y mira lo que han hecho con esto. La respuesta de Europa fue exactamente cínica. Calle del túnel número 1. Al otro lado del aeropuerto de Sarajevo se halla la salida del túnel por el que huía la gente o llevaba comida a sus casas durante los 1322 días que duró un asedio medieval. La ciudad estaba completamente rodeada por la artillería serbia, que la bombardeó con 2 millones de bombas. Murieron 16.000 personas, unos 1.600 niños, 3 millones de los 4,5 millones de habitantes desplazados. Era absurdo que excaváramos un túnel justo debajo de las tropas de las Naciones Unidas, de la gente que había venido a ayudarnos, pero tuvimos que hacerlo. Siempre comparo esta situación con el final de la Segunda Guerra Mundial y trato de imaginar qué hubiera ocurrido si los aliados hubieran dejado en el poder al Partido Nacional Socialista. Solo en un año tuvo lugar el proceso de Nuremberg y 24 colegas de Hitler fueron condenados a muerte. Aquí tenemos otra situación. Con los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra, es como si la mayoría de los colegas de Hitler fueran dejados en el poder en Bosnia-Herzegovina. En Alemania, después de 60 años, sigue estando prohibido el Partido Nacional Socialista. Nadie parece haber aprendido nada de la Segunda Guerra Mundial y de la experiencia de la posguerra. Svetlana Broz, cardióloga, ha dejado atrás su nacionalidad serbia y ahora, como ciudadana de Bosnia-Herzegovina, vive en Sarajevo, donde tiene una fundación para promover la convivencia. La actual República Federal está de facto dividida en 3 entidades: musulmana, serbia, croata, las que apuntaló la última guerra. Bosnia es ahora una etnocracia, un gobierno de las etnias. Nosotros nos situamos en una línea entre todo, entre el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, la Iglesia Oriental y la Occidental, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, el comunismo del Este y el capitalismo de Occidente, la línea de Yalta, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos cansados de esta historia. Queremos pasar desapercibidos, no ocupar más primeras páginas. Se las dejamos a otros. Para nosotros ya es demasiado. En pleno centro de Sarajevo, la ciudad donde comenzó y acabó el siglo XX, como decía Susan Sontag, una llama eterna sigue ardiendo desde el 6 de abril de 1945, proclamado Día de Sarajevo. La fecha, otra vez la ciudad del destino, conmemora su liberación por los partisanos de Tito tras su victoria sobre los nazis. Un 6 de abril, esta vez de 1992, comenzaba la guerra de Bosnia y de facto la desmembración total de la Yugoslavia de Tito.